Bueno, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1. ¿Está bien? Vamos a meternos en el capítulo 1. Mire esa imagen. Eso es uno de los tantos coliseos. Cuando usted lea el libro de los Hechos, y Pablo predicó en el coliseo, no sé, en tal lugar. Bueno, esos eran los típicos coliseos en aquella época hechos sobre las montañas. En un lugar así, muy similar a este, era el Areópago. ¿Leyó una vez Areópago? Bueno, ese lugar complicado de nombrar. Era un escenario así, donde ahí la gente escuchaba los expositores que había. Cualquiera, el que hubiera, ahí expositaba lo suyo. Y ahí estuvo Pablo. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, vamos al capítulo 1 de Primera de Timoteo. La primera parte que vamos a ver son los primeros 20 versículos. Escuche, texto clave. Anote, por favor. Texto clave. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Texto clave. ¿Por qué Pablo le da o tomamos nosotros ese texto como punto crucial de este párrafo que vamos a ver? Por una cuestión muy sencilla. Había mucho disturbio ahí por la mala enseñanza. Había gente con doble intención ahí. Entonces, cuando Pablo habla, acuérdense del bosquejito que hicimos, que el primer punto que él toma es el tema de los falsos maestros. Había gente malintencionada trabajando ahí. Entonces dice, el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Está? ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, tome nota, verdad central. Cuando las personas tienen un corazón puro, como resultado de la gracia, están en condiciones de rechazar cualquier cosa que esté fuera de la gracia, obviamente, o cualquier mala intención que venga fuera de la gracia. Cuando las personas tienen un corazón puro, como resultado de la gracia de Dios, están en condiciones de rechazar falsas enseñanzas y de poder hacerlo con amor. Como recién hablamos con el pastor. Con amor, sí. Con firmeza también. Las cuestiones. ¿Está bien? Entonces, ahí está encerrada la verdad principal de lo que hablamos. ¿Está bien? Todo esto, recuerde, acontece en la ciudad de Éfeso. En esa ciudad acontece toda la actividad de la cual Pablo habla en su primera carta cuando le habla a Timoteo. ¿Está bien? ¿Se acuerda de esto? En aquel tiempo había una diosa, que era la diosa Artemisa. En cada uno de esos lugares que vimos en el mapa, sobre todo en los principales lugares, había edificios como este. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Primera de Corintios? ¿Cuál era el problema ahí? El problema era que todo lo que sucedía acá adentro, prostibulario, todo lo que había ahí adentro, trascendía y se metía dentro de la iglesia. Al igual que en Corinto, en Éfeso, el templo de Diana, de la traducción Artemisa, al día de hoy es considerada como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Está bien? Fíjense que hasta en el libro de los Hechos, cuando se habla, dice que Éfeso se jactaba de ser guardiana del templo de la gran diosa Diana. Fíjense la mentalidad que tenían los efesios. ¿Está? Por eso, y si querés anotarlo, vos vas a ver por qué razón Pablo, cuando le escribe a los efesios, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, él le dice, nuestra ciudadanía no está acá. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿A qué punto estos estaban identificados con todas estas cosas? ¿Está? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo, verdad? La gente de Éfeso fueron muy impresionantes siempre, fueron impresionados por lo que era la superstición, el ocultismo. Ahí tiene la imagen que esa imagen gobernaba Éfeso, por ejemplo. ¿Está bien?
el culto a la diosa, cuyas características se dice era la de la fertilidad. Por eso había prostitutas públicas, por eso había todo un liviandaje espantoso en ese ambiente. Era el ambiente natural. Y los efesios tenían esto como objeto de endiosamiento. ¿Está bien? Según Hechos, Pablo visitó esta ciudad 2 veces al final de su segundo viaje misionero, cuando iba para Jerusalén y luego durante el tercero estuvo de vuelta en Éfeso. ¿Ve el lugar ahí? Mire la diosa. Estas son imágenes que nos ayudan a vislumbrar lo que el texto bíblico dice. Ahí está, en la puerta del templo, semejante construcción. Y ahí estaba la diosa que adoraba a los efesios. ¿Está? Uno, ¿por qué les muestro eso? Porque eso lo pongo ahí para que lo vean. Por una cuestión muy puntual. Uno cuando ve todas esas cosas, vos tenés una visión diferente. Había que pararse en ese calor y predicarle. ¿Está bien? Hoy uno viene a la iglesia y predica y está todo bien. Ahí alguien quiere pararse, le paras ahí y le predicas a los efesios. Entonces uno ve esa cosa y dice, pucha, uno toma una dimensión diferente. ¿Está bien? Se entiende lo que le digo, ¿no? Fíjense, ahí tienen otra imagen de uno de los tantos lugares, ¿no? Su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo, en ese lugar, fue acompañado por milagros extraordinarios. ¿Está? Póngalo si quiere, Hechos capítulo 19. Tanto que hasta los fabricantes de ídolos, claro, el negocio tenían ellos ahí. ¿Está bien? No era que era un negociado, no. El negocio tenían ellos ahí. Entonces dice Hechos, que de ahí rescatamos los textos, de Hechos capítulo 19, dice que lo quisieron aprender a Pablo y echarlo porque había puesto en juego lo que era su negocio. ¿Está bien? En ese tipo de lugares. Hechos 19, 11 y 19, 23 al 41. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Dígame amén. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, perfecto. Algunos detalles. Miren, además del ministerio de ellos, de Pablo y de Timoteo, cada congregación tenía un cuerpo ministerial. Lo que vos lees ahí en primera de Timoteo, capítulo 1, que dice, yo tengo que confrontar las malas enseñanzas y los falsos maestros que había. ¿Por qué? Porque dentro del ministerio no era que estaba el pastor y estaba el pueblo solamente. Había ministros en el cuerpo congregacional. Por eso el abordaje de Pablo tan puntual para con ellos. Ahí había, ¿está bien? Había obispos, había ancianos, había pastores que ministraban y que trabajaban. La instrucción contenida fue escrita ¿para qué? Para que todo ese cuerpo de miembros ministeriales estuvieran ordenados de la manera en que tenían que estar ordenados. Ahí había un problema grande de orden. ¿Está? De orden. Entonces, de entrada, cuando Pablo habla, en 1 Timoteo 1, él dice, vamos a arrancar esto poniendo orden en la cuestión. Había un problema de orden ahí. ¿Se entiende lo que le digo, no? La mayor preocupación de Pablo estaba en esto. Hay una palabra acá. En esto. Había una amenaza doctrinal. Por eso en el capítulo 1 de arranque, el versículo 3, él ya empieza hablando con respecto a la falsa enseñanza que había en Éfeso. Había una amenaza doctrinaria en Éfeso. Algunos estaban enseñando doctrina falsa y por ese motivo Pablo, vos me decís, de todos los temas que le dijo a Timoteo, arranca con el principal, que era lo malo que se estaba enseñando. ¿Ok? Ahora uno dice, ¿cuál era la mala enseñanza que había ahí? ¿Cuál era el problema doctrinario? Mire, tome nota de eso. Todo el capítulo 1 contrasta la ley con la gracia. Ahí había gente que todavía había llegado a Éfeso y decía, nosotros tenemos que vivir bajo la ley, no bajo la gracia. Y Pablo estaba predicando aspectos que tenían que ver con la gracia. Todo el capítulo 1 contrasta la ley con la gracia de Dios, que era el meollo del problema, era el punto central del problema. ¿Está bien? Por otro lado, bueno, uno se encuentra con pasajes como el 4, como
el 6, que advierte contra las falsas doctrinas. Pero de arranque el problema que había ahí era que había gente que quería arrancatarla y enseñaba que tenían que cumplir con la ley y tenían que vivir bajo la ley, con los sacramentos de la ley. Y Pablo dijo, no vamos a vivir con los sacramentos de la ley porque estamos bajo gracia. Por eso uno lee, por ejemplo, el versículo 5, que lo leímos hace un ratito, donde él habla con respecto al amor, con respecto al servicio, a ser alcanzado por Dios en la manera que tiene que ser alcanzado. ¿Se entiende esto o no? ¿Estamos bien? Miren, Jesucristo es la esperanza del cristiano. Pablo arranca ahí, diciendo, ¿dónde está la esperanza nuestra? En Jesucristo. ¿Está bien? Miren acá abajo. Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Términos de Pablo ahí. Entonces yo tengo que estar sometido ¿a qué? ¿A la ley o voy a vivir bajo gracia? Entonces lo que Pablo enarbola acá es un direccionamiento doctrinario sobre la gracia para que esta gente pueda vivir bajo principios que tienen que ver con la gracia. El apóstol parece haber sido el medio para la conversión de Timoteo, que sirvió con él en su ministerio como un hijo cumplido, con un padre amante, cosas muy claras. Y él le dice, mire, nosotros funcionamos de esta forma. Y él le dice, no podemos funcionar bajo principios de ley, tenemos que funcionar bajo esta forma. Mire, lo que suscita interrogantes termina no siendo edificante. Si la gente piensa, ay, pero vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia. Y si vivimos bajo la gracia, ¿cómo hacemos con la ley? Ya esas cosas, Pablo expone, terminan no siendo edificantes. ¿Por qué? Porque da ocasión a debate dudoso. La santidad del corazón, y esto es versículo 5, clave de un capítulo importantísimo como el 1, que se lo dije hace un rato, versículo 5, la santidad del corazón y la vida pueden mantenerse y aumentarse solo por el ejercicio de ¿qué? Fe en la verdad y en las promesas de Dios. ¿Está bien? Uno puede tener toda la liturgia, puede tener el protocolo, porque a veces no tiene el protocolo, uno puede tener el protocolo, pero la vida cristiana real la vas a vivir bajo principios de fe, bajo verdades y bajo promesas de Dios activas. ¿Está? Díganme bien, a ver. ¿Me entienden o me entienden? ¿Estamos bien, no? Ok. Mirá, un texto. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. Estoy leyendo palabras del apóstol Pablo, que es por fe, te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, y este es el texto que vimos hace un ratito, amor nacido, corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos. Acá tenés la cuestión de Pablo a Timoteo está en este punto. Desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? Palabrería sin fundamento. Uno puede hablar, pero uno puede hablar y no tener contenido, o uno puede hablar y tener contenido. Esta gente hablaba, van a palabrería sin contenido racional, tratando de llevar al pueblo a cuestiones ajenas a la fe, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni tampoco lo que afirman. Hasta ahí, versículo 7. Barato lo que Pablo dice, estamos. Ahora, fíjense, Timoteo no estaba en Éfeso porque Pablo lo hubiera puesto solamente allí. Dios confirmó un ministerio sobre él. Entonces, su función, ¿cuál era? Corregir aquellas cuestiones que tenían que ser corregidas en el seno de la congregación. Uno no se la puede agarrar con Timoteo, por lo que Timoteo dice. Uno no se la puede agarrar tampoco con Pablo. ¿Está? Dios estaba en la cuestión. Fíjate el capítulo 1, versículo 11. Dice que Dios le había dado una responsabilidad tremenda a ese hombre para que corrigiera esas cosas. ¿Su responsabilidad cuál era? Traer corrección.
Miren, la alerta contra las falsas enseñanzas está en este pasaje. Los falsos maestros en Éfeso ministraban su programa, no la palabra que Dios determinaba, ¿está bien? Hablaban su programa, no las escrituras. Ahora quiero que vos veas esto. ¿Por qué razón yo te doy para cada aspecto una escritura? Para que usted coteje con las escrituras, que lo que uno enseña tiene asidero escritural. Esta gente no tenía ningún tipo de asidero escritural en lo que presentaba. La primera responsabilidad de un administrador es ser fiel a su maestro. ¿Quiere anotar esto? Anótelo. Pablo destaca en todo este capítulo que la primera responsabilidad de un administrador, y te lo pregunto en el trabajo práctico eso, si mal no recuerdo, la primera responsabilidad de un administrador es ser fiel a su maestro. A ver, dígame amén. Había falsos maestros en Éfeso que trataban de hacerse nombres para sí mismos como maestros de la ley, pero ni sabían de lo que hablaban estos. Entonces Pablo dice que estos pretenden ser maestros y ni idea tienen de lo que están hablando. Ahora, ¿quién declara sobre estos falsos maestros semejante aseveración? ¿Quién declara eso? Uno va a decir, el apóstol Pablo, ¿o no? El apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo no era tampoco una persona poco entendida en la materia. El apóstol Pablo había sido criado y formado a los pies del que fue para ese tiempo el mejor estudioso o el mejor entrenador en doctrina judía, que se llamaba Gamaliel. Entonces, el que los mira a estos falsos maestros y les dice que estos quieren ser maestros y no saben ni de lo que hablan, era un entendido en las cosas. ¿Está bien? Cuando uno tenga que dar una aseveración sobre algo o vertir un concepto sobre algo, hable sabiendo. Pablo hablaba sabiendo y veía en ellos el problema que tenían. ¿Cuál era el problema? Se habían alejado de la verdad de la palabra y estaban dando oído a fábulas. Versículo 4. Porque ya eran fábulas lo que circulaba ahí. E interminables genealogías provocando más preguntas que respuestas, en realidad. Generaba más conflicto que traer soluciones para el pueblo en Éfeso. Primer problema que se enfrenta. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Amén. ¿Estamos bien? Recuerde eso, la primera responsabilidad de un discípulo es ser fiel a su maestro, por sobre todas las cosas. ¿Estamos? ¿Qué cuadro de algunos maestros de hoy, verdad? Sus ministros no edifican a los cristianos ni a la iglesia local, sino que esto es un pensamiento mío. No edifican ni a los cristianos ni a la iglesia local, sino que se edifican a sí mismos. Y uno no está llamado a edificarse a sí mismo. Uno está llamado a cumplir con Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para eso estamos. En el versículo 5, puede notar eso, en el versículo 5, Pablo contrasta a los falsos maestros y sus ministerios con aquel que es un verdadero mayordomo en la fe, verdadero mayordomo en la fe, en el servicio, en el corazón y en su motivación. ¿Se entiende lo que le digo, verdad? Amén. Entonces, ponga ahí, Pablo lo contrasta a estos falsos maestros con el verdadero ministro, versículo 5. Versículo 5. El objetivo del mayordomo de Dios es ver que las personas se amen unas a los otros con un amor que viene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Pero falsos maestros promueven divisiones interminables y charlas que no te llevan a ningún lado. Esto lo que visto una vez. Vos te ponías a hablar con esto, nunca llegás a nada.
Dígame la verdad. Hablas, te cansás de hablar, pero nunca llegas a ningún resultado concreto. Ahí tiene un ejemplo. Gente que termina haciendo un usufructo de una vana palabrería, dice Pablo, en Timoteo capítulo 1. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, después de que los atiende, porque Pablo los atiende, ¿está bien? La verdad es esa, Pablo los atiende a estos, él pone el propósito de la ley. Uno no va a encontrarse ahí con que Pablo está opuesto a la ley. Pablo no está opuesto a la ley, establece la gracia. ¿Está? ¿Quieren notar eso? Anótelo. Pablo no está opuesto a la ley. Pablo establece la gracia en contraposición con la ley. La cuestión es muy clara. Todo lo que tenga la tendencia a debilitar el amor a Dios o el amor a los hermanos tiende a derrotar la finalidad del mandamiento. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Doble mandamiento: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu hermano por sobre todas las cosas. Y estos estaban apuntando al establecimiento de la ley y perdían la esencia de lo que es puntualmente el ejercicio de la correcta vida cristiana. Se responde a la intención, está bien, respondemos hasta la palabra, pero en la práctica las cosas están lejos. La ley no está en contra de los creyentes, que son personas justas en la forma establecida por Dios. ¿Está bien? Pues usted tiene que esto dejarlo bien arraigado. Pablo no está en contra de la ley. Lo que Pablo está es estableciendo principios de gracia sobre la iglesia en Éfeso. Ellos no podían ahí vivir bajo la ley, tenían que vivir bajo la gracia y darle a la ley el marco que le tenían que dar. Por eso les pongo, a menos que seamos hechos justos por la fe en Cristo, si no nos arrepentimos realmente y abandonamos el pecado, uno sigue bajo la misma maldición aunque viva por la ley. Uno sigue bajo la misma maldición, aún conforme al Evangelio, porque hay gente que está en el Evangelio pero que no acata los principios del Evangelio. Son aquellos que disfrutan las regalías del Evangelio, son aquellos que disfrutan el milagro pero que no están prendidos en una relación de pacto. ¿Está? ¿Se entiende lo que le digo, verdad? Ok, seguimos adelante. Entonces Pablo, del 8 al 11, habla sobre el propósito de la ley. Él dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Por una cuestión de sacar la gracia para poner la ley, como querían hacer estos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para impíos y para pecadores, para irreverentes y para profanos. ¿Está? Fíjate lo que dice: para fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina. Entonces, si la ley se va a oponer a la sana doctrina, tenemos un problema con la ley. Ahora, si la ley va a ocupar el lugar que tiene que ocupar y la gracia estará por encima de todo aquello que fue principio de ley, trayendo resultados de gracia, entonces con la ley, dice Pablo, no tenemos problema, la ley es buena. Si uno legítimamente la ubica en el lugar donde la tiene que ubicar. Sí y amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me entiende? Pablo le explica a Timoteo lo que significa la ley. Dios no nos dio la ley para salvar a las personas. Yo en algún momento a ti te dije, ¿para qué fueron dados los 10 mandamientos? A ver, acuérdese. Uno va a decir, pastor, para cumplirlos. Bueno, obviamente. El corazón de los mandamientos era revelarle al hombre su incapacidad de poder cumplirlos. Entonces, cuando vos te das cuenta que uno tiene la incapacidad de poder cumplirlo, lo tiene que resolver de alguna manera. Por eso el sacerdote ofrecía sacrificio por la mañana y sacrificio por la tarde, porque de la otra manera no se podía resolver la cuestión. ¿Está? Entonces, Pablo le explica a Timoteo la significación de la ley. Dios no nos dio la ley para salvar a la gente, sino para mostrarle cuánto
necesitan, porque solo con la ley no pueden. ¿Está? Dígame amén. ¿Se entiende esto, verdad? En los versículos 9 al 10, que es lo que veíamos recién, Pablo menciona una lista de pecadores. Yo le puse convictos ahí, ¿verdad? Convictos eso. Una lista de pecadores y condenados por la ley. Usted dice, ¿cómo chequeo eso? La palabra chequeo, Éxodo capítulo 20. Chequee, ahí están los 10 mandamientos y después dice, queda ajeno. ¿Quién? El que hace esto, el que hace lo otro, el que hace aquello, de toda la lista. Ahí. Veremos que se incluye prácticamente a todos estos que menciona Pablo ahí en algún punto, en alguno de los puntos o en alguno de estos mandamientos que está en Éxodo capítulo 20. Entonces, la ley es buena, jurídicamente es buena, dice Pablo, pero yo no puedo vivir sometido a esa ley porque no puedo con esa ley. No puedo vivir correctamente con esa ley. Para eso necesito ¿qué cosa? Acá arriba, la gracia. Y vivimos bajo gracia. ¿Vamos bien con esto? A ver, ¿me entiende o no me entiende? Está bien, ¿no? Okay. Dios le encomienda a Pablo y a Timoteo un evangelio glorioso, no un sistema de leyes. ¿Está notando? Anótelo esto, ¿Qué le encomienda a Pablo a Timoteo? Un evangelio práctico, no un sistema de leyes inalcanzable. No se puede. ¿Qué le encomienda a Pablo a Timoteo? Sana doctrina. Significa, escuche, literalmente esto, enseñanza saludable. Entonces, ¿quieren anotarlo poco? Versículo 10. Sana doctrina significa enseñanza saludable. Significa que se promueve salud espiritual y no castigo. Nosotros necesitamos dar a la gente salud espiritual. Tienen que estar sanos espiritualmente, no reventados espiritualmente o castigados, porque la palabra viene para traernos sana doctrina y por lo tanto la traducción de eso significa enseñanza saludable. ¿Ok? Ahora, siga conmigo, escuche. Nuestra palabra higiene, que sabe lo que es la palabra higiene, uno se higieniza, se baña todos los días, me imagino, se baña. Hay algunos que se bañan más lejos de todos los días, pero bueno, no importa. No vamos a entrar en intimidad. Escuche, nuestra palabra higiene proviene de esta palabra griega. ¿Está bien? Que significa saludable. Saludable. Una persona saludable, limpia, saneado. Entonces Pablo estaba saneando acá la cuestión. No necesitamos un sistema de leyes, necesitamos un evangelio práctico. ¿Está bien? Después se fija, 2 Timoteo 1:13, 4:3, compárelo con Tito 1:9. 2 Timoteo 2:17, Pablo advierte que las falsas enseñanzas terminan siendo y está este término, después lo busca en su Biblia, una falsa enseñanza termina siendo una gangrena. Entonces tenga mucho cuidado a la luz de esto con qué se alimenta. ¿Está bien? De verdad, todo lo que uno lee, todo lo que uno escucha, todo lo que uno recibe, todo lo que uno mete dentro del cerebro, eso alimenta. Usted tenga cuidado que su alimentación no se transforme en una gangrena. ¿Está? Luego de que Pablo habla sobre todo este tipo de cosas y declara todo esto de una manera tan práctica, luego de todo eso, él dice, bueno, ahora acción de gracia. ¿Por quién? Por el ministerio. Porque en esa iglesia había ministerio. Había pastores, había ministros, había obreros. Pablo no le está hablando a Timoteo para que corrija a un hermano que se había convertido hace 2 días. Había gente con ministerio, había gente con dones que estaban cometiendo estas cuestiones. Entonces él dice, bueno, acción de gracia. Vos fíjate, versículo 12 en adelante. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por, léelo, me tuvo por fiel. A ver, léelo conmigo, dale, que te me estás durmiendo, Señor. Me tuvo por fiel. ¿Para qué? Para ponerme en el ministerio. O sea, el mismo Pablo, que tanto le digo, Timoteo, le dice, demos gracias al Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Dice, ¿no? Sigo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Sigo. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia, y ahí es donde Pablo retoma lo que hablaba antes, y él dice, no vamos a trabajar un sistema legislativo neutral, sin sensibilidad en ninguna clase. Necesitamos un evangelio práctico. Y acá él dice, yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. Gracias a la gracia que operó sobre mí. Dice, ¿está bien? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Diferente de como hacemos a veces nosotros. A veces nosotros somos los santos y los pecadores son los malos. Bueno, un poquito hay que revertirlo la cuestión. Fíjense lo que dice Pablo. El que te habla, dice Timoteo, el que te está direccionando, el que te habla con firmeza para corregir los problemas de la iglesia, primero de los pecadores, yo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Fíjate, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ahí se pone como ejemplo de alguien que Dios ha capacitado por gracia para servir eficazmente. La palabra ministerio, que está ahí, versículo 12, la palabra ministerio en el idioma griego es diaconía. Y diaconía viene de servicio. ¿Está? ¿Sabía eso? Dígame amén, a ver. Si no lo sabía, ahora sabe. Cuando él dice, nos ha puesto en el ministerio, doy gracias a Dios porque me puso en el ministerio, me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Lo que Pablo está diciendo ahí, me tuvo por fiel para ponerme en la diaconía. ¿Está bien? Que en definitiva me tuvo por fiel para ponerme en el servicio. Diaconía viene de otra palabra, esta viene de otra, es doulos, se escribe doulos. ¿Quiere poner un poco algo? Con libertad. Esto viene de acá, esta viene de acá, y de acá esta viene de otra que se llama doulos. Y la palabra doulos en su traducción literal es siervo. Ajá. ¿Está ahí? ¿Estamos? Dios, entonces, tu palabra ¿cuál va a ser? La mía ¿cuál debe ser? Lo que Pablo le dijo a Timoteo, doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel para ser puesto en el servicio. ¿Está? No es otra cuestión. El apóstol sabía que hubiese perecido justamente si el Señor hubiera llegado al extremo de habilitarlo bajo la ley. Es lo que le pongo ahí. Si su gracia y su misericordia no le hubieran alcanzado, Pablo dice, yo hubiera estado terminado. Entonces dice, no podemos tener una iglesia que viva bajo los principios, ¿está bien?, legislativos, sin sensibilidad de la ley, sin parámetros. No hubiera sobreexistido nunca. Necesito estar bajo un parámetro de un evangelio mucho más práctico, porque no hubiéramos subsistido. Si usted tuviera que subsistir hoy, por ejemplo, si usted tuviera que subsistir de acuerdo, por ejemplo, a la ley o a algunos de los principios de la ley, olvídese, acá está. Y yo menos, ¿ah? Ni por la puerta, siquiera, porque uno está bajo otro sistema. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Entonces Pablo, en todo el capítulo 1, le habla a Timoteo y dice, vamos a contrarrestar la presencia de estos falsos maestros que ya estaban en la iglesia local, para decirle al pueblo que no vamos a vivir bajo ley, sino vamos a vivir bajo gracia. No bajo leyes sin parámetros, sino con un evangelio práctico de redención.
capítulo 1. Mirá cómo termina. Dice, Dios te ha equipado para la batalla. Le dice Pablo a Timoteo, al final del capítulo 1. Dios te ha equipado para la batalla. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y acá Pablo nombra a los que habían estado enseñando herejías ahí. Uno se llamaba Himeneo, no es nombre para recomendarle a nadie, la verdad. Uno se llamaba Himeneo y el otro Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, quiero que te acuerdes esto y ya cerramos, 5 minutos, escuche. Dice Pablo, lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en 1 Corintios capítulo 5? Que dice, al cual, al perverso que había caído en un pecado grosero moral, lo entregué a Satanás. En la particularidad del término, el sentido del término, es el mismo en este pasaje. Pablo no los está enviando al infierno o a la condenación. Los está soltando para que en su propio error escarmienten y en algún momento aprendan a no blasfemar y puedan estar en la fe de acuerdo a lo que se les ha marcado. ¿Está bien? Hechos capítulo 2, ¿qué dice? Que las iglesias crecían bajo ¿qué cosa? El fundamento, ¿de acordar? Hechos 2:41 dice, las iglesias crecían bajo el fundamento de los apóstoles. Entonces acá la iglesia no estaba creciendo bajo el fundamento apostólico, sino bajo la herejía de los dos. Entonces lo que él dice, para que aprendan a no blasfemar y la iglesia funcione bajo fundamento apostólico. Y él termina el capítulo en estos versículos diciéndole a Timoteo que Dios le ha equipado para la batalla y para poder hacer frente a las cosas que tiene que hacer frente. De la misma manera que me equipa a mí y te equipa a ti para hacer lo mismo frente a alguna diferenciación doctrinaria o cuando alguien quiera decir algo que la palabra no lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos al final, son las 9:30. ¿Está bien? Dios lo bendiga. Nos veremos el próximo jueves. ¿Amén? Ya en estos días va a tener el trabajo práctico. Y ya se lo voy a traer. Y el libro.